Como si nada, llegamos a viernes 10 de julio, dándole la bienvenida acá por TN23. Bienvenido a este su programa, el análisis de la noticia a la medida. Quienes nos escuchan también por las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, estamos para servirle. Sandy, muy buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista para iniciar con esta jornada, para hablar acerca de esos temas relevantes. Y es un gusto, como siempre, informarles y llevarle entonces el análisis acompañada de Julio Talamonti. ¿Qué te parece si empezamos entonces con ese primer tema, Julio? Un caso que ya lleva varios meses de investigación y bueno, que poco a poco se han ido dando resultados también. Me parece muy bien, Sandy, así que te voy a pedir que sin más cortapisas podamos perfilar este primer caso. Por supuesto, hoy la Fiscalía contra la Corrupción presentó la investigación preliminar que se sigue por el caso Libramiento de Chimaltenango, mismas que llevaron a realizar diversas capturas esta mañana. El fiscal anticorrupción Estuardo Campos señaló que hubo irregularidades en la contratación de Libramiento de Chimaltenango. Campos señaló que entre estas irregularidades estaba que a quien le adjudicaron el proyecto no cumplía con los requisitos. Además, el costo incrementó de 3.9 millones de quetzales a 4.7 millones del 2014 al 2017. A pesar de haber tenido a la vista la documentación que demostraba que la constructora participante carecía de la capacidad económica y logística para la ejecución del proyecto, además de haberse producido el incumplimiento de un requisito fundamental establecido en las bases de la licitación, consistente en poseer la inscripción dentro del registro de precalificados de obras en las especialidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y tener la capacidad económica M. La Junta de Licitación, nombrada para el efecto, debió rechazar ante el incumplimiento de requisitos fundamentales para su participación y evidentemente por no ser conveniente para los intereses del Estado. Campos señaló deficiencias y sobrevaloración en el trabajo y materiales utilizados en la construcción, pues se realizaron varias modificaciones a los planos originales del proyecto y no se efectuó la debida supervisión de la obra. Pues las principales causas de los deslizamientos de tierra justamente son las deficiencias constructivas detectadas por los ingenieros expertos de la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, el recubrimiento de concreto debió ser colocado en 2 capas. La primera con un espesor de 6 centímetros y la segunda con un espesor de 5 centímetros, para totalizar 11 centímetros. Sin embargo, el espesor medido y comprobado en las visitas técnicas efectuadas por los expertos de la Contraloría General de Cuentas oscila únicamente entre los 4 y los 7 centímetros. ¿En qué redundan todas estas deficiencias constructivas? En una obra de mala calidad. Las fallas e inconsistencias antes descritas evidencian la ejecución de una obra de mala calidad, así como la utilización y colocación de materiales de inferior calidad, longitud y diámetro en relación a los que debían emplearse conforme a los planos del proyecto. Otro de los aspectos mencionados fue la sobrevaloración de terrenos para derecho de vía. Según la investigación, se registró falsificación de documentos. Siendo el caso que los documentos que conformaban estos expedientes son falsos, conteniendo dentro de los mismos oficios administrativos, resoluciones del Departamento de Avalúo de Bienes Inmuebles, de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, así también los convenios de ocupación suscritos ante la Dirección General de Caminos y las resoluciones emitidas por la Gobernación Departamental de Chimaltenango, así como los planos de localización, ubicación y registro de las 12 propiedades que supuestamente serían adquiridas, toda vez que son fotocopias que contienen información simulada e inexistente a las cuales se les colocaron firmas y sellos sobrepuestos. Derivado de la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, se emitieron 29 órdenes de captura por los delitos de fraude, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, lavado de dinero u otros activos, abuso de autoridad, delito de peculado por sustracción, estafa propia y lavado de dinero u otros activos. Durante los allanamientos se efectuaron 17 capturas.
Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Casi que líbranos del mal, porque este es el caso del libramiento de Chimaltenango. Una obra, al final de cuentas, importante, pero también bastante polémica. Veamos estos datos, por favor, para empezar el análisis. A ver, Sandy, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, resulta que desde octubre del año 2019 el Ministerio Público inició de oficio una investigación en el caso denominado Libramiento de Chimaltenango. ¿Qué es lo que investiga? Bueno, lo que investiga el ente investigador, valga la redundancia de este término, es la posibilidad de la comisión de anomalías en el proceso de contratación y de ejecución de la obra de Libramiento de Chimaltenango. ¿Cuáles son los posibles delitos que el MP persigue? Particularmente, entre otros, ¿verdad?, son peculado por sustracción, falsedad ideológica, estafa propia y lavado de dinero u otros activos, a cual más grave uno de ellos. Para los efectos, en este día, el ente investigador, tal como lo vimos en la nota que nos precedió, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, procedió a realizar varias capturas en este denominado caso de Libramiento de Chimaltenango. Hay que recordar algo, es una obra que sin duda es necesaria, pero que el procedimiento pues ha causado diversas irregularidades, diversas dudas, porque recordemos, cuando todavía se tenía poco tiempo entonces de que estaba la construcción y todo, se registraron deslizamientos en las primeras lluvias que se registraron luego de que se reportara un avance grande en cuanto a la construcción de este mismo paso. Y esto representa, aparte de obviamente la investigación que debe ir en el proceso de construcción, en esas irregularidades, investigar un poco los costos, el riesgo que representa para las personas, porque recordemos que en ese momento ya transitaban vehículos en este paso y mira el riesgo que se estaban enfrentando. Definitivamente que sí, esto es lo que hizo polémico literalmente el tema del Libramiento de Chimaltenango. Nadie discute la necesidad inminente, ingente que había de un paso alterno, ¿verdad? Porque el precisamente pasar por este municipio de Chimaltenango llevaba horas a los guatemaltecos. Sin embargo, esto, pues, como lo escuchamos de boca directamente del fiscal en contra de la corrupción, Estuardo Campos, llevó a cabo que se diera una investigación. Cuando se dice que es una investigación de oficio es porque es una investigación que el MP inicia por los conocimientos públicos. En este caso, lo que fue público, el hecho de lo que tú dices, varios deslizamientos, varias situaciones en las cuales a través de las lluvias el Libramiento de Chimaltenango fue cerrado y según lo que explicaba Estuardo Campos, fiscal contra la corrupción, pues encontraron algunas situaciones en las cuales el grosor del material utilizado, por ejemplo, para el tema del pavimento, para el tema de las paredes, no correspondía con el reportado. Entonces, se procedió en este operativo, tal como suele suceder en este tipo de casos, a ejecutar órdenes de aprehensión. El caso apenas empieza, porque aunque la investigación data de octubre del 2019, hoy hay algunas aprehensiones y me imagino tendrán que venir algunas otras y empezar este proceso penal que, a ver, también, qué tan largo y tan tortuoso se vuelve, porque hablábamos fuera de cámara contigo, otros casos han pasado más de 5 años y allí están, parece ser en el olvido, que datan ya de gobiernos pasados, ¿no? Así es, Julio, hay que recordar algo. Cuando se daba esta situación, se consultaba un poco a los representantes de la empresa constructora y mencionaban que en el tema de los muros de contención en sí no se había estipulado el hecho de construirlos, de llevarlo dentro de la obra. No era parte de la obra. Y que se había hecho este tipo de revestimiento, o no sé cómo llamarle, porque la verdad no soy experta en el tema. Se había hecho como de cajón, pero al final se podía observar que la capa era muy delgada y que obviamente no iba a aguantar con todo lo que se venía con la lluvia y sabiendo también la forma en la que se encontraba entonces estas áreas. Por lo tanto, si no te incluyen dentro de una obra algo que es sumamente necesario, como responsabilidad, yo diría que se debería de debatir y decir, bueno, es necesario exponer los motivos por los cuales y no hacer una obra solo por hacerla sin tener esa seguridad. Yo creo que ahí va un poco de responsabilidad también. Yo creo que sí, habrá que ver entonces también la responsabilidad de las personas que
tuvieron en su momento que haber visto esto, Claro. que tuvieron que haberse dado cuenta de esto y en todo caso que fueron responsables de la ejecución en sí o en todo caso de que no se ejecutara esta situación. Hay más datos y los vamos a ver en este momento en pantalla para que continuemos con este análisis. Sandy, el libramiento de Chimaltenango es una obra que, como tú bien dijiste ya en esta noche, ahorra tiempo y dinero a los guatemaltecos que transitan por la misma. Esto nadie lo discute, No. pero además, también es importante saber que tiene una longitud de 12 kilómetros, los cuales agilizan el paso por este municipio de Chimaltenango. Aquí está el gran problema. Con las primeras lluvias que se registraron después de que fue inaugurado el año pasado, ¿verdad? Hubo una serie de deslizamientos que afectaron el paso vehicular. Bueno, y en algún determinado momento podían haber puesto en riesgo hasta la vida de las personas. Esta situación fue la que generó molestias, generó suspicacias y también obviamente generó dudas, las cuales están siendo investigadas en este momento por parte del Ministerio Público. Así que aquí usted tiene algunos de los elementos particulares, de los elementos principales a través de los cuales el ente investigador con la Fiscalía contra la Corrupción pues tiene esta investigación que, repetimos, acá en A la Medida se la estamos dando a conocer, pero que apenas empieza este caso, Sandy. Así es, y esto es el reporte preliminar que presenta también la Fiscalía contra la Corrupción y seguramente entonces van a continuar las detenciones, las investigaciones para determinar entonces de quién ha sido la responsabilidad de estos errores e irregularidades que se han presentado. Vamos a la pausa, Julio. Me parece bien, vamos a la pausa, pero cuando regresemos hablaremos de si es el momento o no de abrir las iglesias. ¿Qué te parece? Después de la pausa, el análisis, por favor, acompáñenos. Señoras, señores, ya lo saben ustedes, regresamos en breve, no cambien porque somos A la Medida. Regresamos entonces con otro tema de análisis y es acerca de reaperturar o no las iglesias. En el Congreso de la República se tendrá esta discusión y análisis para de esta forma hacer recomendaciones de qué podría pasar en las próximas semanas. Una iniciativa de ley para abrir nuevamente las iglesias de distintas denominaciones a nivel nacional fue presentada a dirección legislativa por diputados de la bancada Valor junto a líderes de la Comisión Evangélica de Guatemala. Entonces este es el momento oportuno para que la intervención de las iglesias se dé, se abra. Además de la iniciativa se presentó una propuesta de prevención, la cual sería puesta en marcha al reactivar los servicios religiosos, entre lo que se encuentra el distanciamiento social, higiene y otras opciones para los asistentes. Área para niños, ahí también se podría dar a pequeños grupos. 1, 2, tenemos parqueos. Hemos considerado también la forma de predicar y enseñar poniendo bocinas o autoparlantes para los hermanos que lleguen en vehículo, que no necesariamente entren al templo, que se queden dentro de su vehículo y que ahí reciban la palabra de Dios. Con anterioridad se había realizado una propuesta para el protocolo de prevención en las iglesias al momento de activarse nuevamente los servicios religiosos, además de una iniciativa que no fue aprobada anteriormente. Vamos a partir de una base para este análisis. Aquí en TN23 y en este su programa A la Medida, somos absolutamente respetuosos de cada creencia, de cada culto, de cada religión, de cada denominación que pueda existir. Y con ese respeto vamos a iniciar precisamente con estos datos, Sandy, porque, a ver, los líderes de la Iglesia Evangélica, bueno, algunos, ¿verdad?, presentaron una iniciativa de ley al Congreso de la República que se llama Ley para la Reapertura de los Servicios Religiosos. En la propuesta establecen cuáles son los lineamientos y cuáles son los protocolos de salud para hacer de los templos lugares seguros. El protocolo presentado incluye temas tan importantes como la higiene, la desinfección y el distanciamiento social. Con estos datos podemos empezar a analizar este tema y lo primero que he de decir es algo de lo que estábamos hablando nosotros dos fuera de cámara, es decir, se respeta el artículo 28, dice que, de la Constitución me refiero, que hay una libertad para el derecho de petición, como se llama este artículo 28, pero creo que fue canalizada en el lugar equivocado esta petición. Hay que dejar algo claro, en este momento quienes son los rectores de las decisiones que se deben de tomar, de las acciones para contrarrestar la pandemia del COVID-19 es
la presidencia Así y, por es. supuesto, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, la pregunta es, Julio, si los diputados plantean una iniciativa de ley para reabrir las iglesias, ¿esto automáticamente se tendría que hacer considerando la pandemia o cómo sería la situación? Es decir, ¿cuál fue o cuál debería ser el procedimiento adecuado para hacer este tipo de solicitudes? A ver, Sandy, yo entiendo obviamente el tema de la salud espiritual, que es parte de lo que estos líderes religiosos de Iglesia Evangélica están planteando. Uno no dice que no, ¿verdad? Es necesario pues llenar el espíritu, llenar el alma y tener esta situación. Pero lo que pasa es que aún en el caso más optimista, supongamos que el Congreso de la República entra a conocer este anteproyecto de ley, no va, o sea, el COVID-19 va para largo, pero no va a dar tiempo tampoco para que aprueben una ley. Es un proceso bastante largo. Tú lo decías de una manera muy exacta y muy adecuada. En este momento el ente rector se llama Presidencia de la República, de las decisiones y de las restricciones que existen con el COVID-19. En todo caso, la petición debió ser elevada al presidente de la República, platicar con él, con el vicepresidente y su consejo de ministros y exponerle que dentro de esa programación que ya existe, dentro de ese semáforo, dentro de las distintas etapas que nosotros también hemos expuesto aquí en A la Medida, en algún determinado momento a consensuar con la presidencia de la República, se podría tener las condiciones ideales para que de cualquier culto, de cualquier religión, de cualquier denominación, se puedan aperturar las iglesias bajo ciertas condiciones. Pero esto, Sandy, yo no lo veo a lo inmediato. ¿Por qué? Porque estamos en el pico de la pandemia. Es lo más ilógico en este momento, respetando, como repito, cualquier idea religiosa que se pueda tener, el concentrar a las personas. Efectivamente, porque aparte de ello, recordemos que con la apertura de ciertos comercios, obviamente hay restricciones en cuanto al número de personas que pueden estar dentro de un mismo espacio. Y obviamente el distanciamiento social también. Entonces, en las iglesias, ¿cómo mantendrías eso? Porque sabemos que muchas personas llegan a estos lugares para poder participar entonces de los eventos religiosos. ¿Y cómo le dices, mire, ya no puede entrar porque pues ya se llenó el cupo? Y en realidad sería muy poca la gente que podría estar dentro. Es correcto, Sandy, porque fíjate que de entradita, por muy pequeña que sea la iglesia, se rompería una de las restricciones o reglas básicas fundamentales en esta restricción, es decir, no reuniones y menos reuniones de más de 10 personas. Entonces, ya desde allí, aunque sea, no creo que haya una iglesia tan pequeña de la denominación que sea, que vaya a reunir apenas a 9 feligreses. Esto no tendría ningún sentido. Entre los que ayudan en cuanto a la organización, yo creo que ahí ya van varios. Entonces. Exactamente, Sandy. En este momento, yo creo que tú lo estabas también perfilando de una manera muy adecuada. Es cierto que no es lo mismo, ¿verdad? Porque lo presencial siempre va a ser mejor, no solo para las iglesias, para las clases, por ejemplo, para otros temas, lo presencial va a ser siempre lo mejor, pero tenemos que entender que en el pico de la pandemia no es el momento adecuado, no es una acción oportuna. De hecho, hoy mismo acá en TN23 hablábamos en el análisis de las 6:30 acerca de una situación que se dio anoche en el municipio de Santiago Atitlán, donde pues una multitud de personas pertenecientes a una iglesia de esa localidad salieron a las 23 horas con 11 minutos a una carrera gritando con mucha fe, eso sí, que Cristo vive y qué bueno, pero no es la forma, no es el momento ni el lugar. Este no es tiempo de estar jugando con la salud, Sandy. Ahí está todo. Y con este caso también ya se han dado otros, Julio, en otras comunidades donde se han desarrollado eventos religiosos, muy pocos, eso sí hay que mencionarlo, pero sí se han dado. Entonces es momento de respetar. Sabemos que pues muchas personas tienen esa gana de ir a las iglesias, efectivamente, pero es importante reconocer que en este momento la situación es distinta y que debemos entonces acatar esas recomendaciones, porque si no nos podemos contagiar, Julio. Ese es el riesgo al final de violar entonces las prohibiciones. Ese es el riesgo, tú lo has dicho y ahí está la clave. Nosotros entendemos, tú lo dijiste también muy bien en este preciso instante, la necesidad, el deseo y la gana de muchas personas de tener ese acercamiento espiritual en la religión o denominación que usted profese con Dios, ¿verdad? Y eso es respetable, eso es admirable y por supuesto que lo exhortamos a que lo siga haciendo, pero desde casa en este instante. Hay otras formas, hay otras modalidades. Esta es una nueva realidad, nos guste o no nos guste, es una nueva realidad y por el momento todo este tipo de reuniones religiosas tendrán que ser a través de la virtualidad, ya sea a través de las ondas de la televisión, de las ondas radiales o a través de algunas plataformas que están construidas específicamente para esto, para poder reunir un número determinado
determinado de personas que pueden llegar a ser feligreses de cualquier denominación, escuchando o presenciando los distintos servicios de orden religioso, pero en la seguridad del hogar. Definitivamente. Así que es necesario entonces evaluar este tema, Julio. Y yo creo que al final entonces no es momento, ya llegamos a esa conclusión de que se pueda iniciar con la apertura de las distintas iglesias. Así es. Y por ello entonces, para continuar con este análisis, vea usted estos datos. Si está en la radio, escúchelos por favor. A ver, dentro de la propuesta que realizaron estos líderes de iglesias evangélicas está la de realizar servicios religiosos entre semana, no solo los días domingos, de manera que se puedan evitar las aglomeraciones en un solo día. Pero esto prácticamente se hacía antes del COVID-19, es decir, hay personas que podrán ir lunes y otras podrán ir domingo. A su vez propusieron la utilización de espacios abiertos como los parqueos de las iglesias. Esto tiene un poquito más de coherencia. La solicitud se fundamenta en el hecho que los feligreses necesitan edificarse con la palabra y que el tema de la salud emocional y de la salud espiritual es parte integral de la salud del ser humano. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no nos va a hacer cambiar nuestra postura, el análisis que estamos teniendo acá, de que independientemente, que quiero volver a ser reiterativo y claro, que respetamos toda religión, todo culto y toda creencia, en el que estamos en este instante, el momento más álgido de expansión del COVID-19, no es aún el momento de reunir multitudes en iglesias. Efectivamente, pero lo que sí se puede hacer, Julio, es prepararnos para cuando sea el momento. Eso es cierto. Sí. Ver entonces de qué forma... Pero no en el Congreso. Claro, por supuesto, que cada iglesia incluso puede establecer su propio protocolo, Julio, que se vaya adaptando obviamente a las situaciones del lugar y todo, y que se puedan proponer, porque eso donde tiene que ir es en el Ministerio de Salud. Al final ellos tienen que avalar los mismos, como ha pasado también con otras entidades. Entonces, se podría empezar a hacer eso. Yo creo que sí. Entonces, tengo una sugerencia, porque al final de cuentas no es decir, bueno, mire, esto no era lo que tenían que hacer. Qué bien por los líderes de estas iglesias evangélicas que ya están pensando cómo van a hacer para el retorno a la normalidad y han establecido este documento que puede ser un protocolo al final de cuentas. Lo que sugiero es que lo que tú acabas de decir con el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, canalicen esta idea y esta sugerencia inclusive a la Presidencia de la República, expónganlo al Consejo de Ministros y tal vez esto hasta pueda servir de verdad como una directriz, como una guía, como una base, la columna vertebral para el retorno a la nueva normalidad también dentro de los servicios religiosos. Ahí sí, esto podría ser, pero más adelante. Efectivamente, lo interesante entonces. Así que hemos planteado la situación que se ha registrado en cuanto a esta solicitud que se hace y por supuesto las recomendaciones que ya Julio Talamonti nos ha dado al tema. Gracias, Vamos a la pausa, Julio. Al regresar tenemos la actualización de los casos y por supuesto esas regiones, ¿cómo se encontrarán hasta el día de hoy? Bueno, es un tema que tú ya sabes, siempre es preocupante. Hay cifras preocupantes, pero si usted las quiere conocer y quiere escuchar este análisis y ver la radiografía, espere un momento, si ya regresamos. Recuerde que somos A la Medida. Para agradecerle esta permanencia de su sintonía acá en el programa A la Medida, el análisis de la noticia. Y sabe usted que la audiencia de Ricardo Alberto Martinelli fue suspendida el día de hoy, mientras la sala jurisdiccional decide y resuelve si en todo caso se accede y se acepta el recurso de amparo y la recusación que fueron interpuestos por el abogado defensor de Martinelli, o en todo caso es el Tribunal Tercero el que conoce el mismo. Vea la información. Esta mañana, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delito contra el Ambiente tenía prevista una audiencia sobre el caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, diputado al Parlamento Centroamericano e hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Desde el pasado martes, los hermanos Martinelli guardaban prisión en la cárcel Mariscal Zavala. Sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo ya que el licenciado del acusado no presentaba la información necesaria para que se celebrara, interponiendo así un amparo y acusación a nombre del defensor. Nos vimos en una serie de complicaciones. Yo hoy por primera vez actúo en defensa del diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli. Y efectivamente me apersoné hoy a este proceso. En tanto, no tengo todos los documentos necesarios para poder venir y acreditar en este momento su calidad de funcionario público. Sin embargo, y contrario a ello y tomando un sesgo,
por parte del tribunal se pretendía violentarle ese derecho de defensa, no obstante que el artículo 12 de la Constitución Política de la República establece la defensa de toda persona, es inviolable. Establece el artículo 4 de la Constitución el derecho a la inocencia. Toda persona es inocente en tanto no se compruebe lo contrario. La sala jurisdiccional deberá resolver si el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente sea el encargado de conocer el caso y determinar si Martinelli será extraditado en los próximos días. En este sentido, se indica que en el primer caso, haciéndose referencia a las excusas, pues en este caso no es el que se le da, sino que es el propio trámite de la recusación. En el caso, ya que la ley señala que en el caso de la recusación, este tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que tramitará y resolverá como incidente. En tal virtud, este tribunal considera pertinente darle la oportunidad para que pueda acreditar sus argumentos en la sala jurisdiccional correspondiente, y en tal virtud este tribunal en este momento no desarrolla la audiencia correspondiente en vista de todas las exposiciones que constantemente ha manifestado tanto la defensa que ha ejercido como en nombre de la persona que está intentando ser su representante como defensa. Muy buenos días, honorable. Luego que se diera a conocer que la ministra de Cultura y Deportes dio positivo al COVID-19, los integrantes del gabinete de ministros fueron puestos en cuarentena. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social ha indicado que continúa trabajando desde su despacho. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, informó que sigue trabajando desde su despacho y que ya se le han practicado 2 pruebas de COVID-19. Una de ellas salió negativa, pero está a la espera de los otros resultados. Mientras tanto, siguen con las labores al frente de la cartera. Todo continúa con normalidad. Lo que hemos establecido son protocolos sanitarios y de seguridad que nos permiten proteger a los colaboradores del ministerio y también proteger a las personas que se acercan al ministerio para hacer diferentes gestiones. Dentro de estos protocolos ahora se ha establecido el evitar tener reuniones presenciales, es decir, muchas de las reuniones se están haciendo de manera virtual, como lo estamos haciendo en este momento, se hacen vía telefónica o por medio de las diferentes redes sociales, y esto nos permite evitar un contacto directo. Por otro lado, estamos llevando a cabo prácticamente casi diario pruebas a los diferentes colaboradores que evidencian algún síntoma o que han tenido contacto con alguien que ha podido dar positivo para ir evaluando su estado de salud. También los casos de COVID-19 en trabajadores del ministerio han aumentado y se suman 3 nuevos casos. Al día de hoy, queremos informarle a la población que en el Ministerio de Desarrollo Social hay 13 casos positivos. Es decir, ha habido un aumento de 3 casos positivos y el día de ayer hicimos alrededor de 25 pruebas y de las 25 pruebas dieron 3 personas que han salido positivas hasta el día de hoy. Por otro lado, también como ustedes lo han señalado, efectivamente el gabinete de gobierno está también tomando precauciones sanitarias, ya que hay un caso positivo que es el de la ministra de Cultura y Deportes. Por lo tanto, todos los ministros nos hemos hecho pruebas de hisopado para saber cuál es la situación particular de cada uno y estamos salvaguardando medidas que nos permiten evitar el riesgo de contagios. Tanto el ministro como los trabajadores continúan laborando. Los que han dado positivo están aislados de sus labores. Mientras tanto, se toman las medidas de distanciamiento y sanitarias. A ver, de todos es conocido que el pago del bono 14 es un derecho irrenunciable para el trabajador guatemalteco. Sin embargo, también de todos es conocido que muchas empresas han tenido muchas dificultades durante este año por la crisis que se ha derivado del COVID-19. Por ello, se están abocando a esta posibilidad que da el Ministerio de Trabajo de poder avisar a través de una declaración jurada, la cual debe llenar ciertos requisitos que el pago del bono 14 va a ser diferido o va a ser consensuado con sus trabajadores. Si usted quiere ver estos requisitos de la declaración jurada de la cual le acabo de hablar, vea la siguiente información. El decreto 42-92 establece en su artículo 5 que las normas del decreto 76-78, es decir, la ley del aguinaldo, se aplicarán supletoriamente, por lo que es posible que los patronos que no estén en la posibilidad económica para realizar el pago de la bonificación anual y así lo comprueben,
deberán informar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre dicha solicitud a través de una declaración jurada. Esto con el propósito de acordar entre patrono y trabajador el diferimiento de los pagos de la bonificación anual, es decir, que el pago del bono 14 se realice en amortizaciones. Otro escenario aplicable es la suscripción de acuerdos expresos entre las partes, en donde se pacte que el patrono podrá diferir el pago de la bonificación anual en amortizaciones y de esta manera cumplir de forma total con la obligación. Según el Ministerio de Trabajo, para llevar a cabo dicho acuerdo se debe presentar una declaración jurada de no posibilidad económica, en donde se debe indicar que no se cuenta con suficientes recursos para dicho pago, transcribir la certificación contable del balance general que contenga los índices de solvencia, liquidez y endeudamiento al 30 de junio de 2020 emitida por perito contador y auditor inscrito ante SAT. Asimismo, un informe sobre el pasivo registrado contable por concepto de provisión para el pago del bono 14. Además, la manifestación de haber presentado ante SAT la declaración de impuestos del régimen que corresponde a marzo, abril y mayo de este año. Finalizamos esta emisión y le agradecemos a usted por su fiel sintonía. Que tenga un excelente fin de semana y recuerde, quédese en casa. Así es, nos vamos, pero amenazamos con regresar el próximo lunes a las 21 horas. Chao.